La fiesta del bebé, de Scott Fitzgerald. Cuando John Andros se sentía viejo, encontraba consuelo en la idea de que la vida continuaba a través de su hija. Las oscuras trompetas del olvido sonaban menos fuerte con el golpeteo de los pasos de su hija o con el sonido de su voz balbuceando disparates locos por teléfono. Este último episodio ocurría todas las tardes a las 3, cuando su mujer llamaba a la oficina desde el campo, y él lo esperaba con ilusión como uno de los momentos más vivos de su día. No estaba viejo físicamente, pero su vida había sido una serie de luchas cuesta arriba por colinas escarpadas, y aquí, a sus 38 años, tras haber ganado sus batallas contra la mala salud y la pobreza, valoraba menos que lo habitual las ilusiones. Incluso su sentimiento hacia su pequeña hija estaba matizado. Ella había interrumpido su intensa historia de amor con su esposa, y era la razón por la que vivían en un pueblo suburbano donde pagaban por el aire del campo con problemas sin fin con los criados y la agotadora rutina del tren de cercanías. Lo que más le interesaba era la pequeña Ede como un fragmento definido de juventud. Le gustaba sentarla en su regazo y examinar minuciosamente su fragante y suave cabecita y sus ojos con iris azul de la mañana. Tras rendirle este homenaje, John se sentía satisfecho de que la niñera se la llevara. Después de 10 minutos, la propia vitalidad de la niña lo irritaba. Tendía a perder la paciencia cuando algo se rompía, y una tarde de domingo, cuando ella había arruinado un juego de bridge al esconder permanentemente el as de picas, había montado una escena que había dejado a su esposa en lágrimas. Eso era absurdo, y John se avergonzaba de sí mismo. Era inevitable que esas cosas ocurrieran y era imposible que la pequeña Ede pasara todas sus horas en la habitación de juegos del piso de arriba cuando, como decía su madre, cada día se estaba convirtiendo en una persona real. Tenía 2 años y medio y esa tarde, por ejemplo, iba a una fiesta de bebés. La adulta Edith, su madre, había llamado por teléfono a la oficina para informar y la pequeña Ede había confirmado el asunto gritando «¡Yo voy a una fiesta!» al desprevenido oído izquierdo de John. «Pasa por casa de los Markey cuando vuelvas. ¿Quieres, mo cariño?», continuó su madre. Va a ser divertido. Ede va a estar toda vestida con su nuevo vestido rosa». La conversación terminó abruptamente con un chillido que indicaba que el teléfono había sido tirado violentamente al suelo. John se rió y decidió coger un tren temprano. La perspectiva de una fiesta de bebés en casa de otra persona le parecía divertida. «Qué lío tremendo», pensó con humor. Una docena de madres y cada una mirando solo a su propio hijo. Todos los bebés rompiendo cosas y agarrando la tarta, y cada mamá yéndose a su casa pensando en la sutil superioridad de su hijo sobre todos los demás niños. Estaba de buen humor ese día. Todo en su vida iba mejor que nunca. Cuando bajó del tren en su estación, negó con la cabeza a un taxista insistente y comenzó a caminar por la larga cuesta hacia su casa, a través del fresco crepúsculo de diciembre. Eran apenas las 6, pero la luna ya brillaba con orgulloso resplandor sobre la delgada nieve azucarada que cubría los jardines. Mientras caminaba, llenando sus pulmones de aire frío, su felicidad crecía y la idea de la fiesta de bebés le atraía cada vez más. Empezó a preguntarse cómo sería Ede comparada con otros niños de su edad, y si el vestido rosa que iba a llevar era algo radical y sofisticado. Acelerando el paso, vio su casa, donde las luces de un árbol de Navidad ya apagado todavía brillaban en la ventana, pero siguió caminando más allá del camino. La fiesta era en casa de los Markey, la casa de al lado. Al subir el escalón de ladrillos y tocar el timbre, escuchó voces dentro y se alegró de no haber llegado tarde. Luego levantó la cabeza y escuchó. No eran voces infantiles, sino fuertes y tensas, cargadas de enfado. Había al menos 3, y una, que subía entre sollozos histéricos, reconoció de inmediato como la de su esposa. «Ha habido algún problema», pensó rápido. Probando la puerta, la encontró sin llave y la empujó para abrir. La fiesta de bebés comenzó a las 4:30, pero Edith Andros, calculando con astucia que el vestido nuevo destacaría con más espectacularidad frente a los atuendos ya arrugados, planeó llegar ella y la pequeña Ede a las 5. Cuando aparecieron, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. 4 niñas y 9 niños, cada uno cuidadosamente peinado, lavado y vestido con todo el esmero de un corazón orgulloso y celoso, bailaban al son de la música de un fonógrafo. Nunca bailaban más de 2 o 3 a la vez, pero como todos estaban en continuo movimiento, corriendo hacia sus madres para recibir ánimos, el efecto general era el mismo.
Cuando Edith y su hija entraron, la música quedó temporalmente ahogada por un coro sostenido, compuesto en gran parte por la palabra monísima y dirigido a la pequeña Ede, que miraba tímidamente a su alrededor y jugueteaba con los bordes de su vestido rosa. No la besaban, esta es la era sanitaria, pero la pasaban de mano en mano entre las madres, cada una de las cuales le decía «qué monísima», y le sujetaba la manita rosa antes de entregarla a la siguiente. Tras algunas palabras de ánimo y unos empujoncitos suaves, fue absorbida en el baile y se convirtió en una participante activa de la fiesta. Edith se quedó cerca de la puerta hablando con la señora Markey, vigilando de reojo la diminuta figura del vestido rosa. No le caía bien la señora Markey, la consideraba borde y vulgar, pero John y Joe Markey eran afines y viajaban juntos en el tren de cercanías cada mañana, así que las dos mujeres mantenían una elaborada pretensión de cálida amistad. Siempre se reprochaban no haberse venido a ver mutuamente y siempre planeaban ese tipo de fiestas que empezaban con «tendrás que venir a cenar con nosotros pronto y luego iremos al teatro», pero que nunca llegaban a concretarse. «La pequeña Ede está perfecta, monísima», dijo la señora Markey, sonriendo y humedeciéndose los labios de una manera que a Edith le resultaba especialmente repulsiva. «¿Tan mayor?» «No me lo puedo creer». Edith se preguntó si pequeña Ede se refería al hecho de que Billy Markey, aunque varios meses más pequeño, pesaba casi 2 kilos más. Aceptando una taza de té, se sentó junto a otras 2 señoras en un diván y comenzó con el verdadero motivo de la tarde, que por supuesto consistía en relatar los últimos logros y travesuras de sus hijos. Pasó 1 hora, el baile empezó a cansar y los bebés comenzaron a jugar con más energía. Entraron corriendo al comedor, rodearon la gran mesa y probaron la puerta de la cocina, de donde fueron rescatados por una fuerza expedicionaria de madres. Tras ser reunidos, enseguida escaparon y volviendo al comedor intentaron de nuevo la familiar puerta batiente. Comenzó a usarse la palabra sobrecalentados y se secaron pequeñas cejas blancas con pequeños pañuelos blancos. Se intentó sentar a los bebés, pero estos se escapaban de los regazos con gritos imperiosos de «abajo, abajo», y la carrera hacia el fascinante comedor comenzaba otra vez. Esta fase de la fiesta terminó con la llegada de la merienda, un gran pastel con 2 velas y platitos con helado de vainilla. Billy Markey, un bebé risueño y rollizo con pelo rojo y piernas algo arqueadas, sopló las velas y colocó un pulgar experimental sobre la capa blanca de glaseado. Se repartió la merienda y los niños comieron con avidez, pero sin líos. Se habían portado notablemente bien toda la tarde. Eran bebés modernos que comían y dormían a horas regulares, por lo que tenían buen carácter y sus caras estaban sanas y sonrosadas. Una fiesta tan tranquila no habría sido posible hace 30 años. Después de la merienda comenzó una salida gradual. Edith miró ansiosa el reloj. Casi eran las 6 y John no había llegado. Quería que viera a Ede con los otros niños, que viera lo digna, educada e inteligente que era y que el único manchurrón de helado en su vestido era el que se le había caído de la barbilla cuando la movían desde atrás. «Eres un encanto», le susurró a su hija, acercándola de repente a su regazo. «Sabes que eres un encanto, sabes que eres un encanto». Ede se rió. «Guau, guau», dijo de pronto. «Guau, guau». Edith miró alrededor. «No hay ningún guau, guau». «Guau, guau», repitió Ede. «Quiero un guau, guau». Edith siguió el dedito que señalaba. «Eso no es un guau, guau, cariño, es un osito de peluche». «¿Osito?» «Sí, es un osito de peluche y es de Billy Markey. No querrás el osito de peluche de Billy Markey, ¿verdad?» Ede sí que lo quería. Se zafó de su madre y se acercó a Billy Markey, que sujetaba el juguete con fuerza entre los brazos. Ede lo miraba con unos ojos inescrutables y Billy se echó a reír. La adulta Edith volvió a mirar el reloj, esta vez impaciente. La fiesta había ido menguando hasta que, aparte de Ede y Billy, solo quedaban 2 bebés más, y uno de esos 2 solo permanecía porque se había escondido debajo de la mesa del comedor. Era egoísta por parte de John no venir. Mostraba muy poco orgullo por su hija. Otros padres ya se habían ido, una media docena, para recoger a sus esposas, pero se habían quedado un rato mirando. De repente se oyó un llanto. Ede había conseguido el osito de Billy tirándoselo con fuerza de los brazos, y cuando él intentó recuperarlo, ella le empujó con indiferencia al suelo. «¡Ede!», exclamó su madre, reprimiendo las ganas de reír. Joe Markey, un hombre apuesto y de hombros anchos de unos 35 años, levantó a su hijo y lo puso en pie. «Eres un buen chico», dijo jovialmente.
Que te tumbe una niña. Eres un buen chico. ¿Se ha dado un golpe en la cabeza?, preguntó Mrs. Markie, que volvía apresurada tras despedir a la penúltima madre que quedaba. No, exclamó Markie. Se ha dado en otra parte, ¿verdad, Billy? Se ha dado en otra parte. Billy ya había olvidado el golpe y ya estaba intentando recuperar su propiedad. Agarró una pata del oso que sobresalía de los brazos de Ede y tiró, pero sin éxito. No, dijo Ede enfáticamente. De repente, animada por el éxito de su maniobra accidental anterior, Ede dejó caer el osito, puso las manos en los hombros de Billy y lo empujó hacia atrás, derribándolo. Esta vez la caída fue menos inocua. Su cabeza golpeó el suelo desnudo justo fuera de la alfombra con un sonido sordo y hueco, tras lo cual tomó aire y lanzó un grito de agonía. Inmediatamente se armó un revuelo. Con una exclamación, Markie se apresuró hacia su hijo, pero su mujer fue la primera en llegar al bebé herido y cogerlo en brazos. «Oh, Billy», exclamó. «¡Qué golpe tan terrible! Deberían darle una bofetada». Edith, que se había acercado rápidamente a su hija, escuchó este comentario y frunció los labios con dureza. «Ede», susurró con desgana, «qué niña tan mala». Ede echó la cabeza hacia atrás de repente y se rió. Fue una risa fuerte, triunfante, con victoria, desafío y desprecio. Por desgracia, también fue una risa contagiosa. Antes de que su madre se diera cuenta de la delicadeza de la situación, ella también se había reído, con una risa audible y clara, no muy diferente de la de la niña y con los mismos matices. Entonces, de repente, paró. El rostro de Mrs. Markie se había enrojecido de rabia y Markie, que estaba tocando con un dedo la parte trasera de la cabeza del bebé, la miró frunciendo el ceño. «Ya está hinchada», dijo con voz de reproche. «Voy a buscar Hamamelis». Pero Mrs. Markie había perdido la paciencia. «No veo nada de gracia en que un niño se haga daño», dijo con voz temblorosa. Mientras tanto, la pequeña Ede miraba a su madre con curiosidad. Notó que su propia risa había provocado la de su madre y se preguntó si la misma causa siempre produciría el mismo efecto. Así que eligió ese momento para echar la cabeza hacia atrás y reír de nuevo. Para su madre, esa risa añadida fue la gota que colmó el vaso de la histeria. Presionando el pañuelo contra la boca, soltó una risita incontrolable. Era algo más que nerviosismo. Sentía que, de una manera peculiar, estaba riendo junto a su hija, que reían juntas. Era, en cierto modo, una provocación. Ellas dos contra el mundo. Mientras Markie subía corriendo al baño a por la pomada, su mujer caminaba de un lado a otro meciendo al niño que lloraba en sus brazos. «Por favor, idos ya», explotó de repente. «El niño está muy mal, y si no tenéis la decencia de callaros, será mejor que os vayáis». «Muy bien», dijo Edith, enfadándose. «Nunca he visto a nadie hacer una montaña de...» «¡Fuera!», gritó Mrs. Markie frenéticamente. «Ahí tenéis la puerta. ¡Fuera! No quiero volver a veros en mi casa. Ni a ti ni a tu mocosa». Edith había tomado la mano de su hija y se dirigía rápidamente hacia la puerta, pero al oír esas palabras se detuvo y se volvió, con el rostro contraído de indignación. «Ni se te ocurra llamarla así». Mrs. Markie no respondió y siguió caminando de un lado a otro, murmurando para sí y para Billy en voz baja e inaudible. Edith empezó a llorar. «Me iré», sollozó. «Nunca he oído a nadie tan grosero y vulgar en mi vida. Me alegro de que tu bebé haya acabado en el suelo. De todas formas, es un pequeño tonto». Joe Markie llegó al pie de las escaleras justo a tiempo para oír esto. «Pero, señora Andros», dijo con dureza, «¿no ve que el niño está herido? Debería controlarse». «¿Controlarme?», exclamó Edith entre sollozos. «Mejor que le pida a ella que se controle a sí misma. Nunca he oído a nadie tan vulgar en mi vida». «¡Me está insultando!». Mrs. Markie estaba ahora furiosa. «¿Has oído lo que ha dicho, Joe? Ojalá la echaras. Si no quiere irse, agárrala por los hombros y échala». «Ni se te ocurra tocarme», gritó Edith. «Me voy en cuanto encuentre mi abrigo». Ciega de lágrimas, dio un paso hacia el recibidor. Justo en ese momento se abrió la puerta y John Andros entró con ansiedad. «¡John!», exclamó Edith, y corrió hacia él desesperada. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me están echando!», se lamentó, desplomándose contra él. «Él iba a agarrarme por los hombros para echarme. Quiero mi abrigo». «No es verdad», objetó Markie con rapidez. «Nadie te va a echar», se volvió hacia John. «Nadie la va a echar», repitió. «Ella... ¿Qué quieres decir con echarla?», preguntó John bruscamente. «¿De qué va todo este rollo?». «Vámonos», exclamó Edith. «Quiero irme. Son tan vulgares, John». «Mira». Se le oscureció el rostro a Markie.
Ya lo has dicho suficiente. Estás actuando como una loca. Le llamaron mocosa a Ede. Por segunda vez esa tarde, la pequeña Ede mostró emoción en un momento inoportuno. Confundida y asustada por las voces alzadas, empezó a llorar, y sus lágrimas transmitían que sentía la ofensa en lo más hondo. ¿Qué significa esto?, estalló John. ¿Insultáis a vuestros invitados en vuestra propia casa? Me parece que la que ha insultado ha sido tu mujer, contestó Marky con tono cortante. De hecho, tu bebé empezó todo el problema. John resopló con desprecio. ¿Estás insultando a un bebé?, preguntó. Eso sí que es un acto valiente. No le hables, John, insistió Edith. Busca mi abrigo. Debes de estar fatal, siguió John enfadado, si tienes que descargar tu mal humor en un bebé indefenso. Nunca he oído nada tan retorcido en mi vida, gritó Marky. Si tu mujer se callara un minuto. Espera, ahora no estás hablando con una mujer y un niño. Hubo una interrupción casual. Edith había estado buscando su abrigo sobre una silla y la señora Marky la observaba con ojos ardientes de rabia. De repente, dejó a Billy sobre el sofá, donde él inmediatamente dejó de llorar y se incorporó, y al salir al recibidor encontró rápidamente el abrigo de Edith y se lo entregó sin decir palabra. Luego volvió al sofá, cogió a Billy y meciéndolo en brazos, miró de nuevo a Edith con ojos furiosos. La interrupción duró menos de medio minuto. «Tu mujer viene aquí y se pone a gritar que somos unos vulgares», explotó Marky con violencia. «Pues si somos tan malditamente vulgares, más te vale no acercarte, y además, más te vale irte ya». De nuevo John soltó una breve y despreciativa carcajada. «No solo eres vulgar», respondió, «eres evidentemente un matón horrible, cuando hay mujeres y niños indefensos cerca». Buscó el picaporte y abrió la puerta. «Vamos, Edith». Tomando a su hija en brazos, su esposa salió y John, todavía mirando con desprecio a Marky, comenzó a seguirlos. «Espera un momento». Marky dio un paso adelante, temblaba ligeramente y dos grandes venas en sus sienes se hincharon de sangre de repente. «¿No crees que vas a salirte con la tuya, verdad? ¿Conmigo?» Sin decir palabra, John salió por la puerta, dejándola abierta. Edith, todavía llorando, se dirigió a casa. John la siguió con la mirada hasta que llegó a la acera de su casa, luego volvió hacia la puerta iluminada, donde Marky bajaba despacio por los resbaladizos escalones. Se quitó el abrigo y el sombrero, arrojándolos fuera del camino sobre la nieve. Luego, resbalando un poco sobre el hielo de la acera, dio un paso adelante. En el primer golpe, ambos resbalaron y cayeron pesadamente sobre la acera, medio levantándose para volverse a tirar al suelo. Encontraron un mejor apoyo en la fina nieve al lado del camino y se lanzaron el uno contra el otro, ambos lanzando golpes salvajes y aplastando la nieve hasta convertirla en un barro pastoso bajo sus pies. La calle estaba desierta y salvo por sus cortos jadeos agotados y el sonido amortiguado al resbalar uno u otro en el barro, peleaban en silencio, perfectamente visibles bajo la luz plena de la luna y el resplandor ámbar que salía de la puerta abierta. Varias veces cayeron juntos y durante un rato el combate se agitó violentamente sobre el césped. Durante 10, 15, 20 minutos lucharon sin sentido bajo la luz de la luna. En un silencioso acuerdo, ambos se habían quitado abrigos y chalecos, y ahora sus camisas les colgaban hechas jirones húmedos y empapados. Ambos estaban rasgados y sangrando, tan agotados que solo podían mantenerse en pie, apoyándose mutuamente. El impacto, el simple esfuerzo de un golpe, los hacía caer de manos y rodillas. Pero no fue placer que el cansancio lo que terminó con la pelea, y la absoluta falta de sentido del combate era razón suficiente para no parar. Dejaron de luchar cuando, mientras forcejeaban en el suelo, escucharon pasos de un hombre acercándose por la acera. De alguna manera habían rodado hasta la sombra, y al oír los pasos dejaron de pelear, de moverse, de respirar, y se acurrucaron juntos como dos niños jugando a indios hasta que los pasos pasaron. Entonces, tambaleándose al ponerse en pie, se miraron como dos borrachos. «Que me parta un rayo si voy a seguir con esta mierda», gritó Marky con voz ronca. «Yo tampoco voy a seguir», dijo John Andros. «¿Ya he tenido suficiente con esto?» Se miraron otra vez, esta vez con cara de enfado, como si cada uno sospechara que el otro quería que reanudaran la pelea. Marky escupió un bocado de sangre de un labio cortado, maldijo en voz baja y, cogiendo su abrigo y chaleco, se sacudió la nieve de encima con sorpresa, como si lo único que le preocupara fuera lo mojados que estaban. «¿Quieres entrar a lavarte?», preguntó de repente. «No, gracias», respondió John. «Debería irme a casa, mi mujer estará preocupada». Él también cogió su abrigo, chaleco, luego su gabardina y sombrero.
Empapado y chorreando sudor, le parecía absurdo que hacía menos de media hora llevara toda esa ropa puesta. «Bueno, buenas noches», dijo con cierta duda. De pronto se acercaron y se dieron la mano. No fue un apretón de manos por compromiso. John Andros puso el brazo alrededor del hombro de Marky y le dio unas palmaditas suaves en la espalda durante un rato. «No ha pasado nada», dijo con voz entrecortada. «No, ¿y tú?» «No, no ha pasado nada». «Bueno», dijo John Andros después de un minuto. «Creo que me despido». Cojeando un poco y con la ropa colgada del brazo, John Andros se alejó. La luz de la luna seguía siendo intensa mientras dejaba la zona oscura del suelo pisoteado y cruzaba el césped que había delante. A medio kilómetro, en la estación, podía oír el retumbo del tren de las 7. «Pero debías estar loco», exclamó Edith entre sollozos. «Pensé que lo arreglaríais todo allí y que os daríais la mano. Por eso me fui». «¿Querías que lo arregláramos?» «Claro que no, no quiero volver a verles nunca. Pero pensé que eso era lo que ibais a hacer», decía, mientras le tocaba con yodo los moratones del cuello y la espalda, y él se quedaba tranquilo en un baño caliente. «Voy a llamar al médico», añadió con insistencia. «Puede que tengas alguna lesión interna». Él negó con la cabeza. «Ni hablar», respondió. «No quiero que esto se haga público. Todavía no entiendo cómo ha pasado todo». «Yo tampoco», sonrió con amargura. «Supongo que estas fiestas infantiles son bastante duras». «Bueno, al menos una cosa», sugirió Edith esperanzada. «Me alegro de tener chuletas de ternera para la cena de mañana». «¿Por qué?» «Para tu ojo, claro. ¿Sabes que casi pido ternera? ¿No fue eso suerte?» Media hora después, ya vestido salvo porque no podía ponerse el cuello de la camisa, John movió los brazos y las piernas frente al espejo. «Creo que voy a ponerme en mejor forma», dijo pensativo. «Debo estar haciéndome viejo». «¿Quieres decir para que la próxima vez puedas ganarle?» «Ya le gané», anunció. «Al menos le gané tanto como él a mí. Y no va a haber próxima vez. No vuelvas a llamar vulgares a las personas. Si tienes problemas, coge el abrigo y vete a casa. ¿Lo entiendes?» «Sí, cariño», respondió ella sumisa. «Fui muy tonta, y ahora lo entiendo». En el pasillo se detuvo de repente junto a la puerta del bebé. «¿Está dormida?» «Dormidita. Pero puedes entrar a mirarla, solo para darle las buenas noches». Entraron de puntillas y se asomaron juntos a la cama. La pequeña Ede, con las mejillas sonrosadas de salud y las manitas rosadas apretadas, dormía plácidamente en la habitación fresca y oscura. John pasó la mano por el pelo sedoso, por encima de la barandilla de la cuna. «Está dormida», murmuró con sorpresa. «Por supuesto, después de una tarde así». «Señora Andros», llegó un susurro teatral de la criada de color desde el pasillo. «El señor y la señora Marky están abajo y quieren verla». «El señor Marky está hecho un desastre, señora. Su cara parece un asado de ternera, y la señora Marky parece muy enfadada». «¡Qué descaro tan increíble!», exclamó Edith. «Diles que no estamos en casa. No bajaría por nada del mundo». «Claro que bajarás». La voz de John era dura y firme. «¿Qué? Bajarás ahora mismo y además, pase lo que pase con esa mujer, te disculparás por lo que dijiste esta tarde. Después de eso no tienes que volver a verla jamás. Pero... John, no puedo. Tienes que hacerlo, y recuerda que probablemente a ella le haya costado venir aquí el doble de lo que a ti te cuesta bajar». «¿Tú no bajas? ¿Tengo que ir sola?» «Bajaré en un minuto». John Andros esperó a que ella cerrara la puerta. Luego metió la mano en la cuna, cogió a su hija, mantas incluidas, y se sentó en la mecedora abrazándola con fuerza. Ella se movió un poco y él contuvo la respiración, pero dormía profundamente y en un momento quedó quieta, apoyada en el hueco de su codo. Lentamente bajó la cabeza hasta que su mejilla tocó su pelo brillante. «Querida niña», susurró. «Querida niña, querida niña». John Andros supo por fin por qué había luchado tan ferozmente aquella noche. Lo tenía ahora, lo poseía para siempre, y durante un rato se quedó meciéndose despacio en la oscuridad.